Bien, 11:36 de la mañana, vamos a cambiar la información, vamos a hablar de educación, del tema de las clases virtuales que se están dando también obviamente a nivel universitario, ¿no? En particular, en este caso vamos a hablar sobre el tema de las universidades públicas, las universidades del Estado y cómo van implementando también estas plataformas para poder seguir enseñando de forma virtual a sus alumnos. Hay esfuerzos entre el Ministerio de Educación con la participación también de las universidades privadas para que se generen nuevos y mejores mecanismos para que se pueda impartir esta clase a los estudiantes. Estamos ya conectados con el doctor Jorge Abad, quien es director académico de la UTEC y también es coordinador de este proyecto, efectivamente, entre el Ministerio de Educación y las universidades privadas para ayudar a las universidades públicas en este tema de las plataformas virtuales. ¿Cómo está, doctor Abad? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, coméntenos los detalles. ¿Cuál es la situación actual en torno a las clases virtuales en las universidades, sobre todo en las universidades públicas? Y el esfuerzo entendemos que se está haciendo desde el Ministerio de Educación y ustedes como, digamos, universidades privadas para apoyar también en ese sentido a las universidades del Estado. Correcto. De las 52 universidades nacionales o públicas, entiendo que ya más de 30 universidades ya están dictando clases virtuales. Nosotros somos un consorcio que nos vamos a ocupar de 6 universidades. Este consorcio lo viene integrado por la UTEC, TecSoup y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. Así también hay otros consorcios que se van a ocupar de otras universidades. A nosotros nos ha tocado 6 universidades en Puno, en Junín, en Ucayali y también en Amazonas. Entonces creo que el empuje que viene dando el Minedu con DIGESU, que es la Dirección General de Educación Superior, también el programa para la mejora de calidad de educación superior PEMESUD del Minedu, creo que es importante porque lo que nosotros venimos haciendo bien, por ejemplo en este caso en UTEC y en TecSoup y en la UNED, lo vamos a tratar de transferir a las universidades públicas. Y obviamente esto requiere un esfuerzo de ambas instituciones, o digamos grupos, este consorcio y también las universidades con las cuales vamos a trabajar. Para ello, nosotros por cada universidad tenemos un coordinador que se va a encargar de hacer este enlace. Nosotros vamos a estar coordinando y lo hemos dividido un poco en 3 etapas. Ya una etapa que recién está dando, que es la etapa de análisis y planificación. Porque ya debes entender que de esas 6 universidades, por ejemplo, algunas ya comenzaron clases, están bastante avanzadas, otras recién van a comenzar. Entonces tenemos que entender cómo podemos ayudarlos de la mejor manera. Acá, o sea, nosotros vamos a tratar de transferir lo que hacemos, pero hay que primero entender, claro, hay que hacer un diagnóstico. Las situaciones no son las mismas, digamos, para estas universidades. Exactamente, y eso es lo más interesante, porque algunas de estas universidades, 4 de estas universidades que nos ha tocado son interculturales. Entonces también creo que hay otro tema de conceptualizar todo lo que venimos haciendo. Como te decía, hay que hacer el diagnóstico, hay que analizarlo y luego recién viene una segunda etapa que ya es implementar. Vamos a, por ejemplo, no solamente capacitar a los alumnos, a los docentes, sino toda la parte administrativa que a veces es lo que hace el soporte de la universidad para que esto se pueda dar. Hay que diseñar materiales acorde a la universidad, seguramente que ellos ya tienen guías, tutoriales. Hay que tratar de ayudarlos en ese sentido. Y luego, un plan de comunicación, porque si bien es cierto, nosotros tenemos 150 días para este proyecto con Minedu, la idea es que esto sea el inicio de lo que en el futuro se va a tener como una educación blended. O sea, yo creo que de aquí no vamos a retroceder solamente para tener presencial. Ya esta es una oportunidad para las privadas, las públicas, para que podamos ver esta nueva modalidad un poco de híbrido, blended, donde vamos a tener que, digamos, tener clases en ambas modalidades. Correcto. Y una vez que tengamos esa segunda etapa, viene la tercera etapa. ¿Qué cosa es? Ya implementar. Ahí sí vamos a trabajar más digamos, en el salón. Hay que poner sistemas de evaluación y monitoreo no solamente para las clases, sino si realmente las capacidades o las competencias se están desarrollando en el formato virtual que en el presencial. Hay que hacer evaluación de docentes, seguramente va a tener que haber una reingeniería de cómo
prepararnos para las clases también, no solamente la parte de herramientas tecnológicas, sino también quizás de cómo enseñar la clase en formato virtual versus un formato presencial. Claro. Y para nosotros como universidad esto es un gran desafío, ¿no? Y precisamente, hablando de estas etapas o de tiempos, más o menos haciendo un cálculo, ustedes, claro, son realidades distintas, pero digamos, en términos generales, ¿en cuánto tiempo calcula que ya efectivamente los chicos, los estudiantes puedan estar siendo beneficiados con este aporte por parte de ustedes? Mira, yo creo que desde el día que nosotros comenzamos a conversar ya con ellos, ya tuvimos una reunión con el Minedu y todas las autoridades de estas 6 universidades. Ya hemos intercambiado algunos digamos, conceptos sobre lo que vamos a poder hacer. Ellos también nos han manifestado ya sus preocupaciones o en qué quisieran que los ayudemos. Creo que ya se va a dar muy pronto, digamos en la primera y segunda etapa, que se van a ver algunos cambios, pero nosotros queremos ir a la universidad, trabajar con ellos e ir implementando los cambios ya, no solamente esperar la tercera etapa para ya ver esos frutos, pero lo que sí se va a ver, y yo creo que eso va a depender más allá de los 150 días que tenemos que trabajar con estas universidades, se va a ver que el próximo año la educación ha dado un salto. ¿Qué quiere decir? Que a veces no solamente es la brecha de infraestructura presencial, sino también la brecha de infraestructura, en este caso tecnológica. Necesitamos que ya las universidades tengan inversiones en desarrollar grupos que los hagan soporte. Como te decía, esto ya no va a regresar solamente al formato presencial, y es una oportunidad para, sobre todo universidades de provincias, universidades públicas, para dar ese salto, ¿no? Yo creo que hay que verlo con esa mirada, y eso nos interesa a nosotros también, que no solamente sean 150 días, sino que podamos trabajar con estas universidades en los próximos años en diferentes centros educativos, ¿no? Claro, y de acuerdo, digamos, a este análisis que ustedes ya están comenzando a realizar con el contacto que han tenido con los directivos, en fin, de estas universidades, ¿cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades que han encontrado en ese sentido? A ver, como siempre, las fortalezas es el deseo del profesor a enseñar. Eso creo que hay que un poco hacer digamos, una reflexión, que siempre el profesor, el educador, siempre está dispuesto a aprender, a reaprender y a desaprender algunas cosas que quizás ya están quedando obsoletas. Entonces, lo que nosotros hemos sentido, e incluso en la universidad misma, en la UTEC, hemos sentido ese deseo de seguir progresando, de seguir, oye, ya llegó esta modalidad, nosotros tenemos que subirnos a esta tecnología, a esta nueva modalidad, y sabemos que vamos a competir con ella, adaptarse. Eso creo que hay que reconocer que hemos sentido. Un poco de repente las limitaciones son, y vienen de varios aspectos, ¿ya? Uno es la conectividad, uno es tanto los profesores como los estudiantes que en estos momentos están en las casas llevando las clases, no tienen de repente esa conexión, esa banda ancha para hacer posible, porque a veces ahora tienen que utilizar mucho más megas en la conectividad, o de repente el plan de conectividad no es el adecuado. Entonces creo que ahí un poco viene la limitación, sobre todo en zonas rurales, donde quizás es un poco problemático. Por ejemplo, yo trabajo bastante en la Amazonía, y en Loreto el internet, como cualquiera que ha viajado allá, digamos, no es de muy buena calidad. Entonces, para mí el gran desafío tecnológico de conectividad viene por ahí, tanto para profesores, para el soporte de la plataforma, para los estudiantes. Después, lo otro es, cada universidad, al menos creo que ha saltado y ha dicho, vamos a implementar esta plataforma, estas guías para con los profesores, o este tipo de herramienta. Algunos han utilizado Skype, otros Zoom, otros WhatsApp, otros digamos, diferentes herramientas. Claro, entonces yo creo que ahí también hay que un poco estandarizar, porque quizás ninguna de estas plataformas han sido desarrolladas para el tema pedagógico. Y creo que ahí también vienen unas oportunidades en el futuro, que seguramente ya se va a trabajar, porque mayormente, por ejemplo, Zoom está más para el tema de conferencias. Entonces ahora sí se va a trabajar mucho más ahí, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros desde la universidad, desde el consorcio, vemos con mucha oportunidad, mucho desafío, pero creo que de aprender, y sobre todo ahora, creo que el desafío mayor es no solamente dar el salto a la virtualidad, sino dar el salto a este formato blended, pero
midiendo, monitoreando que las competencias se mejoren. Perfecto. O sea, ahora los chicos pueden ver la grabación N veces. La pueden repetir, si no entendieron en la clase, la pueden repetir, verla y entenderla, lo que no se podía hacer con lo presencial. Entonces, creo que vienen buenos hábitos que creo que nos va a ayudar en elevar esas competencias, ¿no? Entonces, yo diría que un poco ese es el desafío que tenemos, la oportunidad que tenemos. Excelente, tremendo reto, doctor Abad. Muchísimas gracias, la mejor de la suerte y felicitaciones, por supuesto, por esta gran iniciativa. Muy buenos días. Ahí estaba Jorge Abad, 11:46 de la mañana. Seguimos, por supuesto, aquí con la